Me llamo Isabel Mendoza, y hasta hace 6 meses, era la secretaria ejecutiva de Industrias Rivero, una de las empresas de construcción más importantes del país. Ahora soy su dueña, aunque mi cuñada Verónica todavía no lo sabe. Todo comenzó hace 5 años, cuando conocí a Alejandro Rivero. Yo acababa de conseguir el trabajo como secretaria ejecutiva de su padre, don Francisco. A diferencia de muchos ejecutivos, don Francisco era un hombre amable y respetuoso, que valoraba el trabajo duro por encima del estatus social. Isabel, me dijo en mi primera semana, en esta empresa, el talento vale más que los apellidos. Alejandro era diferente a su hermana Verónica. Mientras ella presumía de su MBA en el extranjero y su sangre Rivero, él trabajaba silenciosamente en los proyectos de construcción, aprendiendo el negocio desde abajo. Nos enamoramos lentamente, entre reportes financieros y visitas a obras. Al principio, mantuvimos nuestra relación en secreto. No por vergüenza, sino por profesionalismo. Verónica fue la primera en descubrirnos, un día que llegó sin aviso a la oficina. ¿La secretaria? En serio, Alejandro. Su voz destilaba desprecio. ¿Qué dirán nuestros socios? Dirán que tengo buen gusto, respondió Alejandro, tomando mi mano. Don Francisco nos sorprendió a todos. No solo aprobó nuestra relación, sino que insistió en que me quedara en mi puesto. Isabel conoce esta empresa mejor que muchos ejecutivos, declaró. Su trabajo habla por sí mismo. Nos casamos en una ceremonia sencilla. Verónica no asistió, enviando en su lugar un mensaje: lamento que mi hermano haya caído tan bajo. Los siguientes 3 años fueron de aprendizaje intenso. Don Francisco me tomó bajo su tutela, enseñándome cada aspecto del negocio. No solo el papeleo administrativo que ya dominaba, sino las complejidades de la industria de la construcción. Observa, aprende, pregunta, me decía. El conocimiento es poder. Lo que nadie sabía, ni siquiera Alejandro, era que don Francisco estaba enfermo. Cáncer, diagnosticado tarde. Él lo mantuvo en secreto, compartiendo su condición solo conmigo durante nuestras largas sesiones de trabajo. Isabel, me dijo una noche, necesito que me prometas algo. Promete que protegerás el legado de esta empresa. Don Francisco, usted se recuperará. Ambos sabemos que no. Pero antes de irme, necesito asegurarme de que todo quede en buenas manos. Durante meses, trabajamos en secreto. Me enseñó cada detalle, cada contrato, cada proyecto futuro. Y más importante aún, me hizo firmar documentos cuyo significado solo entendería después. No los abras hasta que sea necesario, me instruyó, entregándome un sobresellado. Don Francisco falleció en su oficina, revisando planos hasta el último momento. Verónica apareció inmediatamente, tomando control como si fuera su derecho divino. Las cosas van a cambiar por aquí, anunció en la primera reunión después del funeral. Es hora de modernizar esta empresa, hacerla digna del apellido Rivero. Sus cambios fueron destructivos. Despidos masivos de empleados leales, cancelación de proyectos sociales que don Francisco adoraba, alianzas con contratistas dudosos. Es solo negocios, decía cuando Alejandro protestaba. Papá era demasiado sentimental. Yo mantuve mi posición como secretaria ejecutiva, principalmente porque conocía demasiado bien la operación como para ser reemplazada fácilmente. Pero Verónica se aseguró de hacerme la vida imposible. Todo explotó en la cena de Navidad. Verónica insistió en celebrarla en su mansión, una exhibición ostentosa de su nuevo éxito. Quiero anunciar algo, dijo, levantando su copa de champán. He decidido vender la empresa. ¿Qué? Alejandro se levantó de su silla. No puedes hacer eso. Por supuesto que puedo. Soy la mayor y papá siempre quiso que yo liderara. Eso no es cierto, intervine. Don Francisco quería que la empresa siguiera siendo familiar. Verónica me miró con desprecio. ¿Y tú qué sabes? Eres una simple secretaria que se casó por interés. No mereces estar en esta familia. Su esposo, un abogado corporativo, sonrió con suficiencia. Ya tenemos compradores. Multinacionales interesadas en el terreno del proyecto social. ¿El proyecto de viviendas accesibles? Pregunté. Era el sueño de don Francisco. Era un sueño estúpido, se burló Verónica. ¿Viviendas para pobres? Por favor.
Ese terreno vale millones para un centro comercial. Mi suegra, que había permanecido en silencio, comenzó a llorar suavemente. Verónica tiene razón, dijo. Sin Francisco, necesitamos pensar en el futuro. Una simple secretaria nunca será una verdadera heredera, continuó Verónica. Acéptalo, Isabel. Tu tiempo de jugar a la empresaria se acabó. Miré a Alejandro, que parecía derrotado. Pensé en don Francisco, en sus enseñanzas, en su confianza en mí. Era hora de abrir el sobre. Antes de que sigas hablando de vender, dije calmadamente, hay algo que deberías ver. ¿Más reportes aburridos? ¿Planillas de Excel? No, respondí, sacando los documentos. El verdadero testamento de don Francisco. El silencio en el comedor era absoluto mientras abría el sobre. Verónica intentó mantener su expresión de desprecio, pero noté un ligero temblor en su mano mientras sostenía su copa de champán. ¿Qué juego es este?, preguntó su esposo, Roberto. El testamento ya fue ejecutado. No, respondí. Lo que se ejecutó fue un testamento preliminar. Don Francisco dejó instrucciones específicas sobre cuándo debía revelarse este. Saqué los documentos, todos notariados y legalizados. Roberto, siendo abogado, reconoció inmediatamente los sellos oficiales. Imposible, murmuró. Yo mismo manejé el testamento. Manejaste lo que don Francisco quería que manejaras, respondí, comenzando a leer. Yo, Francisco Rivero, en pleno uso de mis facultades mentales, establezco este testamento como mi última voluntad, anulando cualquier documento anterior. Verónica intentó interrumpir, pero su madre la silenció con un gesto. A mi hija Verónica, le dejo el 15% de las acciones de Industrias Rivero, con la condición de que nunca podrán ser vendidas fuera de la familia. 15%, gritó Verónica. Esto es ridículo. Continué leyendo. A mi hijo Alejandro, le corresponde otro 15%, bajo las mismas condiciones. Alejandro me miró confundido. Pero eso solo suma 30%. El 70% restante, proseguí, se transfiere a Isabel Mendoza de Rivero, junto con el control ejecutivo total de la empresa. La copa de Verónica se estrelló contra el suelo. Mentira, rugió. Esto es un fraude. Roberto, haz algo. Roberto tomó los documentos, revisándolos con manos temblorosas. Están perfectamente legalizados. La fecha, esto se firmó 3 meses antes de su muerte. Hay más, añadí, sacando una carta sellada. Querida familia, comencé a leer la carta de don Francisco. Si están escuchando esto, es porque Isabel ha tenido que revelar la verdad. Verónica, tu ambición siempre fue tu mayor debilidad. Alejandro, tu bondad a veces se confunde con debilidad. Isabel no solo ha sido mi secretaria ejecutiva durante años, ha sido mi aprendiz, mi confidente, y la única persona que verdaderamente entiende mi visión para esta empresa. La madre de Alejandro sollozaba silenciosamente. Durante los últimos 2 años, continué leyendo, Isabel ha estado realmente dirigiendo la empresa bajo mi supervisión. Cada decisión importante, cada proyecto nuevo, cada negociación exitosa, fue su trabajo. Yo solo daba la cara. No, no puede ser, susurró Verónica. El proyecto de viviendas accesibles, proseguí, fue idea de Isabel. Ella encontró la manera de hacerlo rentable sin sacrificar su propósito social. Ella entendió que una empresa no solo debe generar ganancias, sino también impacto positivo. Alejandro me miraba con una mezcla de asombro y admiración. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó suavemente. Don Francisco me hizo prometerlo. Quería que aprendiera cada aspecto del negocio sin la presión de ser la futura dueña. Verónica se levantó bruscamente. No permitiré esto. Impugnaré el testamento. Hay algo más, dije, sacando otro documento. Don Francisco anticipó eso también. Era un informe detallado de todas las irregularidades que Verónica había cometido en los últimos meses. Contratos inflados, comisiones ocultas, proyectos fantasma. Si impugnas el testamento, expliqué, estos documentos irán directamente a la fiscalía. Roberto palideció. Como abogado, entendía perfectamente las implicaciones. Verónica, dijo en voz baja,
no podemos pelear esto. Tú también, le gritó. Soy una Rivero. Esta empresa es mi derecho de nacimiento. No, intervino su madre por primera vez. Esta empresa es el legado de tu padre. Y él eligió a quien mejor podía preservarlo. Se levantó y caminó hacia mí, tomando mis manos entre las suyas. Francisco me habló de ti, dijo con lágrimas en los ojos. De tu dedicación, tu inteligencia, tu compasión. Me dijo que eras la hija que siempre deseó tener. Verónica soltó un grito de rabia y salió corriendo del comedor. Roberto la siguió, no sin antes susurrar: estaremos en contacto para la transferencia de acciones. Cuando solo quedamos Alejandro, su madre y yo, saqué un último documento. Don Francisco dejó esto para ti, le dije a Alejandro, entregándole un sobre. Era su nombramiento como director de proyectos sociales, con autonomía total y un presupuesto garantizado. Él sabía que ese era tu verdadero interés, expliqué. No las finanzas o las negociaciones, sino ayudar a la gente. Alejandro me abrazó, susurrando: lo sabías todo este tiempo. Y guardé el secreto porque tu padre tenía razón, algunas verdades necesitan el momento correcto para ser reveladas. Su madre nos observaba con una sonrisa entre lágrimas. Francisco, murmuró mirando al cielo, siempre supiste lo que hacías, ¿verdad? El timbre sonó, interrumpiendo el momento. Era el personal de seguridad de la empresa. Señora Isabel, dijo el guardia, detectamos que la señorita Verónica está intentando acceder al sistema principal desde su computadora. Sonreí. No se preocupen. Don Francisco y yo cambiamos todas las claves hace meses. Ya no tiene acceso a nada. Mientras el guardia se retiraba, Alejandro me miró con curiosidad. ¿Qué más sorpresas guardas, Isabel? Mañana lo sabrás, respondí. Tenemos una reunión general a primera hora. Es hora de que Industrias Rivero vuelva a su verdadero camino. La mañana siguiente llegué temprano a la oficina. El edificio de Industrias Rivero, un imponente rascacielos de 30 pisos, parecía diferente ahora. Ya no era solo mi lugar de trabajo, era mi legado para custodiar. La sala de conferencias principal estaba llena. Ejecutivos, gerentes, empleados clave, y por supuesto, Verónica, sentada en la última fila con expresión desafiante. Buenos días, comencé. Como muchos ya habrán escuchado, hay cambios importantes en la dirección de la empresa. Proyecté en la pantalla el nuevo organigrama. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Por decisión de don Francisco Rivero, documentada legalmente antes de su fallecimiento, asumo la presidencia ejecutiva de Industrias Rivero, con control del 70% de las acciones. Verónica se levantó. Esto es un circo. ¿Van a dejar que una secretaria los dirija? La misma secretaria, respondí calmadamente, que estructuró el proyecto Torres del Valle que salvó a la empresa durante la crisis del año pasado. Los ejecutivos más antiguos se miraron entre sí. Ese proyecto había sido crucial, y todos recordaban cómo milagrosamente se había resuelto. O la secretaria que implementó el nuevo sistema de gestión que redujo costos en un 30%. Más murmullos de reconocimiento. Don Francisco me entrenó durante años para este momento. No como su secretaria, sino como su sucesora. Cada proyecto exitoso de los últimos 2 años llevó mi firma, aunque su nombre estuviera en los documentos oficiales. Proyecté una serie de documentos internos, todos con mis anotaciones y estrategias. Para aquellos que dudan de mi capacidad, les sugiero revisar sus correos. Acabo de enviar un análisis detallado de cada división, incluyendo propuestas de mejora que he estado desarrollando. Los ejecutivos comenzaron a revisar sus teléfonos. Sus expresiones de escepticismo se transformaban en sorpresa al ver el nivel de detalle y comprensión en los informes. Y para aquellos preocupados por cambios drásticos, continué, les aseguro que mantendremos lo que funciona bien. Pero también corregiremos lo que no. Miré directamente a Verónica. Por ejemplo, todos los contratos firmados en los últimos 3 meses serán auditados. Cualquier irregularidad será corregida, o reportada a las autoridades correspondientes. Verónica palideció y salió de la sala. Alejandro Rivero asumirá la dirección de proyectos sociales. El proyecto de viviendas accesibles no solo continuará, sino que se expandirá. Los empleados comenzaron a aplaudir.
Ese proyecto era querido por muchos. Y para demostrar nuestro compromiso con el legado de don Francisco, anuncio la creación de la Fundación Rivero para la Educación Técnica. Becaremos a jóvenes de bajos recursos para estudiar construcción y arquitectura. Las siguientes semanas fueron intensas. Verónica intentó crear problemas, filtrando rumores a la prensa sobre una secretaria usurpadora, pero cada ataque se convirtió en una oportunidad para demostrar mi capacidad. Cuando los medios cuestionaron mi experiencia, presenté los proyectos que había dirigido. Cuando dudaron de mi visión, inauguramos la primera fase del proyecto de viviendas. Cuando sugirieron que había seducido a don Francisco, sus antiguos socios salieron en mi defensa, revelando cómo él siempre me había presentado como su protegida. Un mes después de asumir la presidencia, recibí una visita inesperada, la madre de Alejandro. Isabel, dijo, entrando a mi oficina, encontré esto en el estudio de Francisco. Era un diario. En sus páginas, don Francisco había documentado mi progreso a lo largo de los años. Mi mejor decisión, leí en una entrada, no fue comprar terrenos o ganar licitaciones. Fue contratar a Isabel y ver en ella lo que otros no vieron, un diamante en bruto que solo necesitaba la oportunidad de brillar. Las lágrimas nublaron mi vista. También encontré esto, dijo, entregándome una foto. Era de mi primer día en la empresa. Yo estaba de pie junto al escritorio de don Francisco, tomando notas. Pero lo que me sorprendió fue su expresión, me miraba con el orgullo de un padre. Él siempre supo, dijo su esposa. Verónica buscaba poder, Alejandro buscaba hacer el bien, pero tú entendiste que se pueden hacer ambas cosas. 6 meses después, Industrias Rivero había crecido más que en los últimos 5 años. El proyecto de viviendas accesibles ganó premios de innovación social. La fundación ya había becado a 100 estudiantes. Verónica eventualmente vendió sus acciones a la empresa y se mudó al extranjero. Su última jugada fue enviarme un correo mordaz. Puede que hayas ganado la empresa, pero nunca serás una verdadera Rivero. Mi respuesta fue simple, una foto de la nueva placa en el edificio principal. Industrias Rivero, construyendo sueños, transformando vidas. Isabel Mendoza de Rivero, presidenta ejecutiva, continuando el legado de don Francisco Rivero. Ayer, mientras supervisaba la inauguración de la segunda fase de viviendas, una joven se me acercó. Señora Isabel, dijo tímidamente, soy becaria de la fundación. Quería agradecerle, antes era la secretaria en una obra, pero ahora estoy estudiando ingeniería civil. Sonreí, recordando mis propios inicios. ¿Sabes algo?, le dije. A veces, las mejores constructoras empiezan siendo secretarias. Don Francisco tenía razón, el verdadero legado no se trata de apellidos o títulos, sino de construir algo que trascienda. Y a veces, la mejor persona para continuar ese legado es alguien que comenzó tomando notas desde abajo. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.